Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Es un placer moderar este panel. Mi nombre es Pablo García, vicepresidente del Banco Central de Chile y presidente del IFC. Y este es mi papel en este espacio. Yo voy a moderar este distinguido panel sobre los desafíos y oportunidades de nueva información, viendo lo que se ha reconocido últimamente y qué podríamos ver hacia el futuro. Nuestros panelistas son Paul Schreier, quien es el director y estadístico en jefe de la Dirección de Estadísticas y Datos de la OCDE y ha estado en la OCDE desde 1988 y en el área de estadística desde el año 2020. Luego, Bruno Tissot, director de Estadísticas y Apoyo a la Investigación en el BIS y jefe de la Secretaría y ha estado trabajando en el BIS desde el año 2001. Y luego, Maciek Brzezinski, quien es director de la Oficina de Datos del Banco Central Europeo, y sus responsabilidades principales son el desarrollo de datos para la gobernanza y tienen 30 años de experiencia en muchas áreas distintas de Banca Central. Y finalmente, Ricardo Vicuña, nuestro director del Instituto Nacional de Estadística de Chile, y hace un par de meses, pero también ha tenido una distinguida carrera en el Centro Banco Central en el pasado y en el área de estadística fue el primer director de estadística y el organizador de la primera conferencia que tuvimos en el 2015. Ha visto crecer su unidad y está muy complacido de estar aquí con nosotros. Vamos entonces ahora a tener unas rondas de comentarios sobre diferentes temas y al final, si nos queda tiempo antes del almuerzo, también tendremos preguntas del público. El primer tema de discusión es sobre nuevas fuentes y la digitalización. Cómo el análisis de las nuevas fuentes de información son promovidas en cada una de sus instituciones. ¿Cuáles son las nuevas fuentes y técnicas para utilizar la información y los datos, especialmente lo innovador comparado con lo que hemos hecho en el pasado y promisorio para el futuro? ¿Cómo la inteligencia artificial puede incorporarse en el trabajo de la comunidad estadística? ¿Cómo llegar al equilibrio entre data science y fuentes de datos? ¿Y cuáles son los principales desafíos de la digitalización en términos de productividad? Muchos puntos de vista sobre nuevas fuentes y digitalización. Nos tienen que responder cada uno de estos puntos. Pueden tomar el ángulo que les interese, pero nos interesa mucho sus puntos de vista. Muchas gracias por invitarme a este panel y por entrar directamente al corazón. Hay muchos temas sustantivos aquí y como decía usted, y me referiré a dos o tres. En primer lugar, el uso de nuevas fuentes y datos es algo que está bien establecido en el trabajo de la OCDE. Tenemos una estrategia de Smart Data y parte de ella está explícitamente dedicada al uso de nuevas fuentes en las estadísticas de la OCDE y en el trabajo analítico. La idea general es que las nuevas fuentes muchas veces complementan los datos existentes y las fuentes existentes, las estadísticas oficiales que recibimos de los diferentes miembros y de otras organizaciones internacionales. Pero una función importante de la nueva fuente es mejorar la granularidad, la oportunidad y la diversidad espacial de los datos que usamos para el análisis. Ayer ya veíamos cómo esto es ¿de dónde viene esta gran demanda? Los desafíos
desde una perspectiva institucional como la OCDE, es que nosotros operamos con un sistema estadístico descentralizado. Diferentes partes de la OCDE tienen funciones de estadística, así que aprovechar estas nuevas fuentes y datos, tratar de armonizar su uso para introducir gobernanza. Esta mañana escuchábamos que es algo en lo que estamos trabajando. Un tema importante es cómo aseguramos el aseguramiento de calidad para el uso de los nuevos datos, tanto en mi dirección como en otras partes. Esa es la idea por el momento y podemos después volver sobre la inteligencia artificial, etcétera. Bruno, sí, muchas gracias de nuevo por invitarme. Lo que se ha dicho durante la conferencia, solo unos pocos puntos provocadores. Yo cuestiono el término nuevas fuentes, no son tan nuevas. Lo importante para los bancos centrales es utilizar lo que se llama Big Data funcional. Hay datos orgánicos que no han sido utilizados y que existen por años. Los textos, los mismos, no son nuevos, pero la forma en que los podemos utilizar con los diferentes modelos de lenguaje es nuevo. La forma de usar los datos es nueva, pero no los datos mismos. Y el segundo punto es que en términos de aplicaciones, lo que vemos es que los datos no son solo algo que nos permite encontrar nuevas luces, pero tenemos 3 condiciones para el éxito en la comunidad de los bancos centrales. Tenemos personas que trabajan juntas por el lado de informática, por el lado estadístico matemático, machine learning, y también expertos en la parte subjetiva. Si no tenemos esta combinación en una persona o en equipos, existe la probabilidad de que tengamos menos éxito. Gracias. Muchas gracias por invitarme también a este panel y poder compartir con ustedes algunas de mis ideas. Quisiera hablar un poquitito sobre las comunicaciones de las nuevas fuentes o no tan nuevas fuentes de información, pero cómo las usamos. Y aquí vemos que hay grupos de personas que quieren información y datos de nuestras fuentes, y ese público es muy dispar, muy variado. Hay personas totalmente ignorantes y simplemente escucharon algo en la televisión y quieren obtener más información sobre una u otra cosa, como la inflación, por ejemplo, para los alumnos, para los expertos, para los investigadores o a través de ellos. Para ellos es muy difícil responder a todas estas necesidades de estos diversos grupos con potencialmente una herramienta. Esa es la razón por la que tenemos un enfoque multifacético y nos comunicamos sobre las fuentes de datos y las nuevas fuentes de datos. Hay múltiples canales y esos canales también se enfocan en grupos diferentes y su objetivo es alcanzar diferentes grupos para que se familiaricen con lo que hacemos. Hoy, cuando escuché al Banco de Portugal, Statflex, es absolutamente fantástico, debo decir, y solo puedo felicitar a mis colegas por esta idea fantástica y por su implementación en la práctica. Ricardo, gracias, Pablo. También gracias a los organizadores de este seminario. Para la Oficina Nacional de Estadísticas, el tema de la innovación es fundamental y nosotros lo tenemos en nuestro plan estratégico para 2022-2026. Innovar en la producción de estadísticas se basa en la idea de que es necesario buscar nuevas fuentes de información que reduzcan la carga
para responder. Hogares, empresas enfrentan o reciben muchas encuestas de las oficinas nacionales de estadística, y para la producción de estadística realmente es necesario buscar otras fuentes que reemplacen esta carga que reciben los hogares y las empresas. Estas nuevas fuentes se basan fundamentalmente en la idea de que los gobiernos, los estados, ya tienen la mayor parte de la información en sus registros administrativos, de tal manera que hay que aprovechar esa información en lugar de preguntar nuevamente a la comunidad que entregue esa información a través de encuestas. Quisiera darles un par de ejemplos en donde estamos desarrollando estos registros administrativos. Estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Registro de Nuevas Unidades Económicas. Este registro de unidades económicas está pensado para ampliar el alcance del marco que se utiliza para hacer encuestas a las unidades económicas sobre la base de información de muchas bases de datos que ya existen en el gobierno. Y en segundo lugar, un ejemplo basado en el registro estadístico de la población. También es un proyecto nuevo que estamos desarrollando a fin de tener registros poblacionales que en el futuro nos ayuden a reemplazar la forma en que estamos haciendo censos de población. Ustedes saben que en próximo año en Chile tendremos un censo, será tradicional, donde encuestamos a toda la población. Eso se podría cambiar en el futuro si pudiéramos aprovechar, por ejemplo, un registro estadístico de población como el que estamos tratando de desarrollar en la actualidad. Quisiera detenerme ahí, pero los registros administrativos como importantes para la producción de estadísticas es lo que quiero remarcar. En el Banco Central nosotros también hemos estado desarrollando muchos nuevos usos para los registros administrativos, pero eso ha llevado a otro tema que ustedes han mencionado y quiero profundizar en ello. Cuando tenemos acceso a todos estos datos preexistentes y no utilizados, hay muchos desafíos de gobernanza, ciberseguridad, privacidad, consideraciones éticas para el uso de estos datos para diferentes enfoques. Esto significa que además de usar todas estas nuevas fuentes y las preexistentes, hay que desarrollar una estructura de gobernanza. ¿Cuál ha sido su experiencia con este empuje hacia nuevas estadísticas? Ese es un punto muy importante y en realidad no se puede visualizar el uso de nuevas fuentes seguro sin acompañarlo con gobernanza. Y esto ha sido nuestra experiencia. En la OCDE nosotros tenemos una gobernanza implementada, es parte de la estrategia que desarrollamos durante los últimos años, y creo que hay un par de cosas de las que nos dimos cuenta. Una de ellas fue la gobernanza que implementamos es una combinación entre una gobernanza formal, donde tenemos participantes que actúan como delegados de las diferentes partes, de las diferentes direcciones, y representan esas unidades para las funciones estadísticas. Y esto se combina con lo que llamamos comunidades de prácticas voluntarias, donde reunimos personas a base por demandas de diferentes partes del organismo, porque comparten los mismos problemas. Tenemos una comunidad de práctica de personas de la institución que usan un tipo de programación o que usan datos geoespaciales y vienen aquí porque están interesados en esto y porque comparten experiencias. Y estas comunidades de práctica son algo que es muy
es que está muy vivo y funcionando muy bien. Esa es la primera lección y necesitamos eso para la gobernanza, especialmente en lo que se refiere a las nuevas fuentes. Y lo otro es que hay que pensar en los procesos, cuidadosamente los procesos que se aplican. Cuando utilizan fuentes nuevas, hay distintas exigencias en términos de las restricciones legales, las restricciones institucionales, de confidencialidad. La gente que utiliza estos datos deben estar claros en cuanto al proceso por el cual tienen que pasar por un uso seguro para proteger la confidencialidad, etc. Y el tercer elemento vinculado a lo que acabo de decir es que en forma independiente de la función estadística y la gobernanza, hay un oficial de protección cuya tarea es asesorar en cuanto a los temas de confidencialidad, privacidad, tanto para los datos que estamos gobernando en términos de los datos para la evidencia detrás de la política, pero también la evidencia que está en la OCDE para las funciones de gestión. Entonces, lo que se acaba de decir calza muy bien con esto. Bruno. Sí. Tenemos un enfoque parecido en la BIS, pero enfatizaría esto de que no hay una talla única que le calce a todos. Los bancos centrales con otras empresas privadas son distintas, pero que igual se discrimina en términos de tipos de datos. Los procesos, cómo aplicarlo, los indicadores, etcétera, tal vez sean distintos, porque bueno, y por el lado estadístico, no hay que reinventar la rueda. Hay algunas cosas sobre las que podemos construir, como se mencionó en el caso de Brasil, los principios fundamentales de la estadística. Entonces están todos estos nuevos desafíos con estas nuevas fuentes, etcétera, pero al menos tenemos algo que es muy relevante y actualmente hay un proceso de revisitar los principios fundamentales, pero igual es de gran ayuda. Y quisiera concluir diciendo que el tema con estos nuevos datos que no utilizábamos antes y que utilizamos ahora es cómo conocer los datos, cómo conocer las limitaciones. O sea, los datos no son la realidad, sino que simplemente una representación de la realidad. Ayer mencionamos el sesgo y el hecho de que hay un algoritmo sobre los conjuntos de datos que pueden capitular ciertos procesos que podrían tener mucha varianza cuando se otorga el crédito en el pasado a una parte específica de la población. Utilizando estas nuevas técnicas significará que a futuro van a continuar teniendo el sesgo. Entonces, la única respuesta a este tema es realmente comprender qué es lo que los datos significan o si son no tienen sentido alguno porque son una representación de la realidad. Y nuevamente, para los estadísticos, la respuesta es la metadata y comprender qué significan los datos. Muchas gracias, Bruno. En el BCE tenemos dos dimensiones de la gobernanza de datos. Una dimensión es para nuestra comunidad SB de los bancos centrales y las autoridades competentes. Esta es una parte y ahí debemos asegurarnos de que hayan ciertos principios de gestión de datos que se observen entre todas las instituciones. Si queremos construir juntos algún tipo de plataforma para la gestión de datos. Y la segunda dimensión es que es la institución misma dentro en la dimensión de la gobernanza de datos. Creo que tenemos una estructura bastante similar a la que se mencionó anteriormente y existe un comité de datos que es responsable estratégicamente por las decisiones en cuanto a los temas de gestión de datos y además tenemos un grupo de administración de datos que operacionalmente está en terreno ejecutando las políticas o la orientación que viene del intercambio dentro del comité de datos. Y además tenemos la oficina de datos, que es responsable de facilitar todo el proceso dentro de
dentro de la institución. Y esto funciona bastante bien y tiene sus desafíos también. Y no es que hay una talla única que calce para todo el mundo. Y es bastante variado, porque obviamente tenemos ciertos desafíos que no aparecen en otras instituciones. Y aquí también el intercambio y la colaboración constante con otros bancos centrales, otras instituciones que son similares a la propia, creo que es la clave para comprender qué funciona, qué no funciona, pero además para que nosotros podamos imponer nuestras propias restricciones y mediante las restricciones ver si los conceptos que están funcionando dentro de las instituciones tienen una oportunidad de funcionar también en la propia. Gracias. Ricardo, en el INE. Bien. Cuando uno comienza a trabajar con los registros administrativos, debe comenzar a pensar en la idea de que la institución va a comenzar a recibir y gestionar los registros administrativos con identificadores reales y los datos producidos dentro del Estado. Y esto requiere ser muy cuidadoso en cómo se administran los datos, porque son datos muy sensibles, porque el instituto, en cierto sentido, es el custodio de la información con los identificadores apropiados. Y con este fin hay que establecer una gobernanza dada. Y me da mucho gusto oír aquí lo que tienen los otros países. Aquí soy el único latinoamericano, y nosotros estamos bastante retrasados en comparación a la experiencia de los países europeos. Y seguramente lo que yo digo se hizo muchos años atrás en Europa, pero nosotros estamos recién partiendo. En el año 1919 empezamos con una nueva unidad de gobernanza de datos y esta unidad tiene responsabilidades muy interesantes para resguardar los datos identificados. Este ha sido un grupo pequeño, pero está comenzando a establecer todos los procesos necesarios para custodiar la información dentro del instituto. Entonces, por ejemplo, solamente un grupo limitado dentro del instituto tiene acceso a estos datos y no circula en toda la institución. Ese es un tema, la gobernanza. Y el otro, que probablemente sea incluso más importante, es la seguridad de la información. Y para este fin estamos también estableciendo un departamento de seguridad de la información desde el año 2019, se corrige. Y esta unidad es responsable de regular y generar mecanismos a fin de asegurar el manejo de los datos y asegurar el cumplimiento con la ley sobre el secreto estadístico. Y eso tiene que ver con la gobernanza. Pero una vez más, esto es un trabajo en curso. La estructura del Estado es interesante porque tienen estos registros administrativos en distintas partes del gobierno y cada uno son también bastante sigilosos y hay restricciones básicas para compartir los datos y hay que ser creativos y preservar al mismo tiempo la anonimidad, especialmente en organizaciones como en nuestro caso el Banco Central, en donde no tenemos ese grado de acceso a la información. Y hay que hacer un cruce, etcétera. Ahora, hemos hablado de nuevas fuentes de datos y cómo gobernar estos nuevos sistemas y la gobernanza de datos asociado a esto. Y luego viene el siguiente paso que también se mencionó, o sea, varios de ustedes lo mencionaron durante sus comentarios en relación a la comunicación. La disponibilidad de nuevos datos, la construcción de la estadística. Hay una demanda significativamente mayor de parte del público por nuevas fuentes de información. La pandemia que también generó una cantidad de nuevas fuentes de información
o de datos que fueron creados por instituciones distintas y que más el desafío de cómo comunicar y cómo hablar con distintos públicos acerca de la relevancia, la oportunidad y de estos distintos tipos de estadísticas nuevas, a fin de evitar particularmente errores de interpretación, tal vez la diseminación de noticias falsas o interpretaciones erróneas en comparación a la intención original. Y riesgos, hay riesgos que ustedes perciben en sus instituciones y cómo administran la comunicación y los públicos. Bueno, quisiera responder refiriéndome a algo que acaba de decir Ricardo en cuanto al deseo de reducir la carga de respuesta para los ciudadanos y empresas. Ese principio de una sola vez que se está poniendo a prueba y trabajando en una cantidad de países, en el sentido de que uno solamente pregunta una vez y luego la información se comparte en las distintas partes de la administración. Hay dos condiciones para que esto funcione. Uno es que las distintas partes de la administración que recopilan un tipo específico de información estén listos para traspasárselo a la oficina de estadística. Así que no siempre se hace en la práctica, y creo que se acaba de mencionar. Pero lo segundo es que, en cierto sentido, esto es un camino de un solo sentido, porque a veces la expectativa es que la oficina de estadística devolvería información de vuelta a ciertas partes de la administración. Y eso, por supuesto, que no es posible, porque esto perjudicaría la independencia y la credibilidad de la oficina de estadística. Entonces, este principio de una sola vez, una vez establecido, también requiere de mucha comunicación acerca del papel de la oficina de estadísticas en relación a las otras partes de la administración, de manera que los ciudadanos no estén bajo la impresión de que el Big Brother o el gran hermano está observándolos y la oficina de estadísticas combina toda la información tributaria, por ejemplo, y que después se la da de vuelta a la oficina de impuestos. Entonces, hay un aspecto muy importante de comunicación en cuanto a este aspecto de eficiencia que se persigue en muchos lugares. Bueno, eso es un comentario lateral. Pero aparte de eso, en términos de comunicación, hemos tenido presentaciones excelentes hoy día y creo que para nosotros la clave es que estamos avanzando en un estado en que vamos de una diseminación o difusión pública a escuchar y estar participando. Y esto se elaboró hoy día por la mañana y también incluye la búsqueda de espacios en donde las personas están operando, como por ejemplo las redes sociales, etcétera, intentando aportar confianza y evidencia a estos ámbitos y averiguar acerca de los usuarios, pero también los no usuarios, comprender por qué los jóvenes, por ejemplo, no van al sitio web de la OCDE si quieren saber acerca de datos internacionales comparables, sino que van a otras partes. ¿Y por qué es esto? ¿O qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podríamos hacer distinto? Y finalmente, esta idea de que las oficinas de estadística o los bancos centrales son socios en los sistemas estadísticos. ¿Son ellos los lugares para buscar información de confianza que en sí se debería comunicar? O sea, que tenemos que explicar qué es lo que estamos haciendo a fin de preservar o asegurar la calidad y no simplemente publicarlo, sino que decir qué es lo que está pasando. Y ojalá esto ayudaría a mantener esta confianza. Bien, Bruno. No me resisto a agregar sobre esto de compartir, porque hemos estado trabajando mucho en el data sharing, el compartir datos, y lo que se cree es que es compartir datos dentro de la organización a los supervisores o los entes de política monetaria dentro del banco o entre instituciones locales
los INES y los otros proveedores, la BCE intenta promover esto de compartir datos entre países también. Y lo que decía el informe es que todos estos procesos que usted mencionó son sumamente importantes, pero también aparte de esto, hay silos porque hay gente que no comparte. Entonces, un tema destacado por el informe es que hay que abordar esto y las personas deberían saber qué es lo que los otros están haciendo a fin de avanzar. Y en cuanto a la comunicación, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero tal vez una cosa específica del BCE, perdón, de la BIS, es porque la idea es que con todas esta nueva información está el riesgo de que estemos sobrepasados por la información y que nos centramos mucho en información específica y estamos no mirando la imagen mayor. O sea, el tema es cómo ayudar a que la gente pueda ver el bosque, pero también los árboles. Y lo que intentamos hacer en el BIS es recopilar información en la que puedan profundizar dado la necesidad, pero también dar indicadores de desviación de precios, o como en el caso de Brasil, una desviación en las tendencias de largo plazo. Hay que facilitar esta comprensión. O sea, que algo podría no funcionar bien a nivel macro y uno no sabe exactamente qué, pero luego, debido a que uno ve que hay algo que no funciona bien, pueden profundizar en los microdatos, pero al menos pueden sumar los dos enfoques, por el riesgo es que si no tienen la visión macro, van a estar perdidos en los datos pequeños. Comunicaciones. Quizás voy a retroceder un poco a el data sharing porque quiero hacer una pregunta provocadora. ¿Hasta dónde puede esperar la confidencialidad para la producción estadística si es que logramos este equilibrio bien? Porque hoy la confidencialidad limita mucho el data sharing. Y creo que todos comprendemos perfectamente que los agentes que reportan necesitan la seguridad que sus datos serán utilizados para propósitos estadísticos. Pero si reciben este aseguramiento, el data sharing para mí debería ser por defecto y solo en casos excepcionales podemos detener o excluir el data sharing, el compartir los datos. Y hay un punto adicional al data sharing. Yo veo también que la utilización de estos algoritmos que pueden hacer anónimos los datos, que pueden pueden encriptarlos, todavía ahí hay muchas áreas no exploradas. Y por lo menos en mi opinión habría que invertir para ver si acaso empleando esos algoritmos no podríamos realmente promover y ayudar con el data sharing. Y volviendo a las comunicaciones, yo creo que el storytelling en que basamos nuestras comunicaciones estadísticas, lo basamos en un storytelling con ejemplos de la vida real que las personas pueden leer y comprender. Pueden comprender cuáles son las consecuencias de los datos que compartimos con ellos. Ese es uno de los elementos que hay que agregar al puzzle de las comunicaciones del que hemos hablado ya un poco y durante la conferencia, más de un poco en realidad durante la conferencia. En cuanto al data sharing, mi reflexión es que hay una paradoja de que nosotros como usuarios de los medios sociales estamos muy dispuestos a compartir muchos datos sin preocupación alguna, pero por otra parte, en la producción de estadísticas, las instituciones están muy preocupadas que las personas no tendrían que hacerlo a menos que se haga de manera explícita. Hay una paradoja con respecto a la conducta humana allí. Y en cuanto a las comunicaciones, tenemos un censo que viene
es un gran tema sobre comunicaciones, por supuesto. Comunicaciones, bueno, iba a decir para el Banco Central, pero ese es mi mantra en realidad. Las comunicaciones para el Instituto Nacional de Estadísticas es fundamental. Hay que segmentar el público, hay diferentes públicos, por lo que hay que ser muy claro en cuanto a qué público nos dirigimos. Ese es un ejercicio que hay que hacer muy cuidadosamente. Y en efecto, en el INE nosotros hemos segmentado diferentes actividades para comunicarlas. Por ejemplo, nos comunicamos a través de conferencias públicas para un público amplio. Tenemos conferencias técnicas para públicos más reducidos e incluso tenemos algún compromiso o alguna relación con públicos muy especializados, por ejemplo, a través de un curso que empezamos este año sobre nuestro lenguaje y nos sorprendió recibir 4.500 alumnos. Jamás nos imaginamos un público tan grande para un lenguaje de programación. Fue un éxito. Eso les muestra cómo este tipo de estadísticas y este tipo de área es sumamente popular ahora en ciertos segmentos. Eso es una experiencia con respecto a la segmentación. Pero los medios sociales, las redes sociales, es lo importante hoy para enfrentar ciertos desafíos que tiene el INE o que plantean desafíos al INE. En particular, por ejemplo, pensando acerca del censo del próximo año, creamos un área especial que está monitoreando las redes sociales y que tiene diferentes canales para informar a la comunidad acerca de todas las actividades relacionadas con el censo, porque pensamos que a través de esos mecanismos podemos evitar muchas confusiones en la comunidad y, por supuesto, también podemos comunicar muchos aspectos del censo que la comunidad tiene que conocer de antemano. Así que los medios sociales, diría yo, que son críticos para lo que estamos haciendo. Tenemos diferentes plataformas, Facebook, Instagram, X, etcétera, etcétera, y la población para los censos de hogares tienen un lugar especial en estas plataformas. Muchas gracias. Las comunicaciones son muy interesantes, no solo la oferta de nuestro punto de vista, cómo alcanzar diferentes públicos, pero también es apuntar o tratar de promover un entorno donde la demanda, donde la gente esté más informada. Mencionaba usted el interés en diferentes áreas, porque las personas necesitan saber de las estadísticas para poder comprenderlas, y se ve ahí un desafío a nivel de educación, de transmitir certeza. Son temas muy relevantes. Ahora, mirando hacia el futuro, quisiera que habláramos acerca de los desafíos que se vienen. ¿Qué viene a continuación? ¿Cuáles son las cosas más pertinentes que los productores de estadísticas tendrán que abordar en los años venideros? Y especialmente en sus instituciones, ¿cuáles son las áreas que ustedes piensan, creen, deberían fortalecerse más mirando hacia adelante? No quiero repetirme de lo que dije ayer en la mañana, pero en términos de lo sustancial, los temas en torno a vincular estas diferentes áreas que hemos estado estudiando, producción, cuentas nacionales, más allá del PIB, pensar en cómo podemos
incorporar las preocupaciones distributivas en los agregados macroeconómicos, pensar más en los diferentes tipos de activos que queremos medir. Todas estas son cosas que vuelven una y otra vez y que son prioridades grandes para los encargados de las políticas, cómo hacer visible la digitalización. Escuchamos muchas presentaciones muy buenas sobre este tema, que tiene que ver con la granularidad también y con la coherencia internacional en términos de adoptar clasificaciones similares, conceptos similares. De lo contrario, no vamos a poder producir datos comparables a nivel internacional. Creo que hay una serie de desarrollos en términos de lo más medular que debemos realizar en términos de gobiernos o en términos de los desafíos internos que se nos plantean. Probablemente los dos más importantes que veo más desde un punto de vista administrativo es gestionar el cambio que todo esto involucra en la forma como realizamos nuestro trabajo, sin arreglos, mecanismos institucionales, fuentes, etcétera. Gestionar este cambio de manera eficiente creo que es un desafío muy grande para todas nuestras instituciones. En segundo lugar, atraer y retener a las personas y el capital humano adecuado. Ese es un gran tema. Sabemos lo difícil que es en el mercado laboral de hoy atraer los perfiles adecuados. Y hay muchas cosas que hacer para formar a esas personas que están ahí. Flatflix es un ejemplo excelente de una herramienta para formar también dentro de las instituciones. También tenemos herramientas de e-learning, por ejemplo, para Mix y otras cosas, pero mucha inversión tiene que ir hacia desarrollar habilidades referentes a los datos dentro de la organización y retener ese personal. Este es un esfuerzo continuo que está avanzando muy rápido porque la tecnología y las herramientas se están moviendo muy rápido. Creo que la necesidad para inversión no siempre es apreciada completamente. Y yo diría hay una necesidad de comunicaciones internas. Nuestras oficinas, front offices, muchas veces muestran la necesidad de desarrollo de habilidades en el personal. El último punto en este respecto es que creo que también es un área donde la cooperación internacional, la coinversión internacional pueden realizarse. No es necesario que cada oficina estadística desarrolle su propio e-training. Por ejemplo, si los temas y las herramientas son similares, por ejemplo, Statflix está disponible en inglés, Statflix, y es excelente, puede ser utilizado por otros también, y creo que hay muchas oportunidades para seguir esa senda internacionalmente, cooperando entre instituciones. Partimos con otra pregunta. ¿Cuáles son las principales prioridades? Continuar el trabajo para cerrar las brechas de datos. Sí, tenemos muchos datos, pero todavía nos faltan muchos datos que necesitamos. Tenemos las iniciativas. Iniciativa 1, Iniciativa 2, ahora estamos en la tercera fase. Todavía nos faltan datos comparables sobre los precios de las viviendas, sobre los precios de residenciales comerciales, las fintech, y ahora estamos desarrollando nuevas cosas con las finanzas climáticas. Hay mucho trabajo y las estadísticas son un buque que se mueve muy lento. Todavía no hemos terminado la recopilación de datos a nivel global. Por ejemplo, repositorios de estadísticas que debieran existir. Toma mucho trabajo terminarlo. Quizás para la próxima década ya lo tengamos.
Ahora, en cuanto al desafío, se ha dicho mucho, no quisiera repetir, pero hay un desafío cuando miramos la crisis financiera. Siempre proviene de una complacencia, es decir, que las personas siempre están diciendo las cosas son diferentes ahora, podemos asumir más riesgo y luego tenemos algo que ocurre, pero tal vez esto puede ocurrir nuevamente, especialmente porque ahora tenemos más complacencia todavía porque tenemos todos estos nuevos datos, todas estas herramientas nuevas. Por definición estamos un poco sobreinformados, pero también hay muchos desconocimientos. COVID fue un buen ejemplo, nadie podía esperarlo, pero incluso cosas muy técnicas como durante la crisis financiera, lo que pasó en los mercados Forex. Cuando vimos eso en 2008, no lo creíamos, no creíamos los datos, decíamos no puede ser, porque estábamos seguros que debía haber arbitraje. Y esto nos llevó por muchos años. Estas cosas desconocidas son difíciles de tener en mente y el problema es que además adoptamos políticas para cambiar la situación. En efecto, la situación subyacente cambia por la política que se adopta sobre la base de los datos que tenemos. El riesgo realmente es que somos complacientes porque tenemos mucha información, pero al final del día puede llevarnos a más riesgo sobre la base de este falso sensación de seguridad. Quizás me equivoco, pero quizás todavía necesitemos ser cautos cuando miramos hacia adelante en términos de los riesgos de las crisis. Bueno, hemos tenido crisis durante muchísimos siglos. Entonces, y con los datos esto ha mejorado significativamente. También esta idea de que las estadísticas son un tren de movimiento muy lento y cómo cambiar de riel cuando uno ve que estas cosas aparecen es un desafío. ¿Y qué piensas tú sobre esto? Bueno, cuando yo pienso en los cambios a futuro, estoy de acuerdo con mis colegas en que la mayoría de estos desafíos agregarán tal vez elementos adicionales. Y aquí hemos tenido una sesión muy interesante acerca del cambio climático y los indicadores. Creo que los indicadores del cambio climático deben ser utilizados en forma consistente para las decisiones de política monetaria. Hoy aún tenemos temas en cómo computar estos indicadores. Hay una serie de limitantes y van a ser un verdadero desafío llevar a estos indicadores al estado en que realmente funcionen bien para nuestros procesos de toma de decisiones para las políticas. Y este es un desafío que realmente veo aquí. Y ha sido sumamente interesante la presentación sobre esto. Otro elemento adicional mencionado brevemente ha sido la estandarización para los informes de la banca. Le colocamos menos carga a los bancos cuando ellos informan y también les reducimos el costo de presentar los informes en los distintos países para sus informes transfronterizos. Y aquí en el BCE estamos lanzando el marco para los informes integrados. Es un programa que se supone que nos va a ayudar a ir en esta dirección. Colaboración cercana con la industria de la banca. Es un prerequisito para producir estos resultados y que la comunidad en la industria de la banca pueden utilizar elementos como la integración semántica. O no puede ser que cada uno para un crédito envíe algo las cosas distintas. Si no, nunca vamos a llegar a
una estadística que sea comprensible. Este es uno de los elementos que yo creo que también debemos invertir en esto. Y por lo menos entrar en un diálogo con la industria de la banca para hacerlo bien. Y otro ejemplo adicional, tal vez extremo, porque de hecho las estadísticas se mueven pero muy lentamente. Un poco demasiado lento para mí, pero bueno, ese sería otro tema. Pero las herramientas y las tecnologías debajo de eso se mueven muy rápido. Y imagínense que tenemos un vehículo, un auto, y cada medio año todo cambia en el auto. Hay un lugar distinto para el volante, un lugar distinto para encender las luces. Todos tienen que aprender de cero. ¿Y qué necesitan para dar respuesta a este tipo de cambio? Bueno, por lo menos una alfabetización de datos. Necesitan tener programas muy buenos que permitirá a las ciencias de los datos, en términos generales, las personas que trabajan con los datos puedan utilizar estas herramientas de un modo eficiente, porque si están utilizando estas herramientas no cotidianamente, van a estar perdidos. Y el precio para que ellos vuelvan y partan de nuevo con estas herramientas es muy alto. Por lo tanto, el tema de la alfabetización de datos, no solamente desde la perspectiva de todos los elementos relacionados a los datos de referencia, metadatas, sino que también desde la perspectiva de la tecnología, de las herramientas que está detrás de eso. Y yo creo que muy pronto la inteligencia artificial nos va a ayudar y nos va a facilitar el trabajo. Y yo creo que también hubo una presentación excelente de parte del profesor de aquí, de la Universidad Católica, que mencionó esta imagen de los botones múltiples. Imaginémonos un futuro en que no tengamos estos botones, sino que simplemente decimos lo que queremos y la inteligencia artificial nos la entrega. Bueno, este es el tipo de desafío que yo veo hacia adelante. Muchas gracias. Un comentario de cierre antes de pasar al público. Sí, yo quisiera tocar tierra en términos de la oficina, de los desafíos que enfrenta la Oficina Nacional de Estadística. Y el primero es más un desafío del INE, sino que un desafío estadístico para el país como un conjunto. Tener una ley sobre estadística que entrega al INE la autoridad de recibir todos estos registros administrativos de parte del Estado. Estamos trabajando en esto hace tiempo ya, pero sería muy bueno si el país realmente nos ofrezca una ley que permita al INE recibir estos datos, porque entonces podremos integrar la información de un modo más fácil. Ya lo estamos haciendo, sí, pero solamente en forma voluntaria. Entonces, eso sería el primer desafío. El segundo, por supuesto, que sería aprovechar los registros administrativos que tenemos ya en el INE. Y nosotros estamos haciendo varias actividades, indicadores, pero deberíamos hacer más. Les voy a dar unos ejemplos, simplemente para ilustrar cómo estamos ahora aprovechando estos registros. Por ejemplo, estamos haciendo algo en el movimiento laboral en base a la información entregada por la Superintendencia de Pensiones. Tenemos acceso a los registros administrativos y luego se nos permite producir un indicador sobre el ingreso y salida de trabajadores del mercado laboral. Entonces, en base a los registros administrativos, ya estamos publicando indicadores con el movimiento de los trabajadores desde el año pasado. Y otra área en la que también estamos aprovechando los indicadores en base a los registros administrativos sería la captura de precios a través de web scraping. Y entonces estamos haciendo ahora algo de trabajo en intentar calcular los índices de precios para ciertos bienes del IPC en base a esta tecnología del web scraping.
que es básicamente una búsqueda automatizada de datos en los sitios web a través de distintos búsquedas mecánicas a través de los celulares o otra tecnología. Todo esto es experimental y se utiliza para comparar con los indicadores oficiales. Pero es muy bueno poder comparar estas dos fuentes de información. Además, estamos utilizando lo que se llama SCANA Data Derived Records, en que las empresas nos dan los datos completos de sus ventas, por ejemplo. Y para esto, INE ya está incorporando estas grandes bases de datos para ciertos productos de supermercado en el IPC. Esto ya se está incorporando, ya se ha incorporado. Y esto alivia muchísimo que los supermercados reciban a una persona del INE y que va a encuestarlos. Es una reducción en la carga de respuesta. Bueno, estos serían algunos ejemplos, pero por supuesto que nos gustaría hacer muchísimo más con los registros administrativos, y una cosa que no hemos mencionado aún, pero que está ahí, en las imágenes satelitales. Esto es muy interesante, la forma en que se puede aprovechar que hay ciertas características de estas imágenes satelitales, por ejemplo, para caracterizar los hogares en términos de su nivel socioeconómico. Por ejemplo, imágenes nocturnas de los satélites que se pueden utilizar para hacer una caracterización socioeconómica de un hogar. Y esto es algo muy nuevo y que se puede hacer con el uso de las imágenes satelitales. Y finalmente, yo diría que también es un desafío, y Paul también lo mencionó, cómo esta nueva información se trabaja dentro del instituto o la organización, porque esto plantea muchos desafíos en cuanto a cómo uno enfrenta el trabajo, el tipo de habilidades que se requieren tener, el tipo de departamento de informática, etcétera. Y hay muchos desafíos organizacionales que se plantean cuando uno empieza a considerar nuevas fuentes de información. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Has introducido las imágenes satelitales y yo recuerdo haber visto un estudio que mostraba que las estimaciones del PIB utilizando esos datos están muy alineados a las estadísticas oficiales en las democracias, pero menos en los estados no democráticos. Bueno, y eso es interesante. Bueno, entonces ya todavía nos quedan algunos minutos y podríamos abrir a preguntas del público. Tal vez podríamos tomar un par de preguntas y luego ver los comentarios finales de los participantes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo y estoy con el Banco Central. Conversación muy interesante. Entonces, como usuario de nueva información y nuevos datos, digo que nosotros como investigadores, toda esta información a la cual uno puede acceder no es suficiente. Sin embargo, mi pregunta, como productor de la información y usuario de redes sociales, etcétera, estoy expuesto y genero muchos datos e información. Entonces, mi pregunta para el panel, para ustedes, sería, ¿dónde trazamos la línea? En donde ejercer una cierta restricción en sentido de dejar de buscar más datos, porque para una institución privada es fácil que toda la información a la que podamos acceder, pero para nosotros como una institución pública
Tal vez haya un punto en que uno deba detenerse y decir, ¿realmente necesitamos la especificidad de este tipo de información privada? Quisiera preguntarle al panel sobre esto, sobre su visión al respecto. Gracias. Bueno, ¿existe algo que podría ser demasiados datos? Tal vez podríamos empezar en el sentido contrario. Sí, yo diría que la respuesta básicamente tiene que ver con evaluar las necesidades de los usuarios. Las oficinas de estadística son financiados con recursos públicos y su objetivo principal es responder a las necesidades del público. Por lo tanto, por supuesto que nos gustaría hacer todo lo posible para satisfacer a los usuarios, pero por supuesto que hay un límite en términos del presupuesto. Entonces, a fin de determinar los límites, primero hay que escuchar a los usuarios y segundo, hacer un análisis de costo-beneficio en donde uno podría finalmente definir de si es que vale la pena hacer una desagregación de datos conocidos a un costo extremadamente alto, más que utilizar los mismos recursos para mejorar la calidad de una estadística más utilizada. O sea que no es tan difícil si uno piensa de ese modo. Yo estoy muy de acuerdo, para ser honesto. No veo esto muy diferente de los componentes del sector privado. Tenemos que hacer análisis costo-beneficio y tenemos que ver si el esfuerzo que dedicamos a calcular los indicadores adicionales que se requieran vale el beneficio o no. Así es que para mí no hay mucha diferencia aquí. Y esa es mi respuesta. Yo enfatizaría las prioridades y ver la iniciativa de Data Gaps. No vino de las organizaciones internacionales, pero lo apoyamos, vino de los países mismos. Su propósito era muy bien, tenemos recursos limitados, tenemos que priorizar y tenemos que hacer esto de manera colectiva, porque es una economía mundial y el resultado fue sí, tenemos que centrarnos en el cambio climático, en las desigualdades y este ejercicio es muy importante para nosotros. Su punto depende, porque pensando en el COVID los conjuntos de datos no fueron útiles, pero de pronto nos vimos en la oscuridad porque había que cambiar a estos conjuntos alternativos. ¿Necesitamos esos datos hoy? No, pero sí tener la posibilidad de explorarla en caso que fuera necesario. Es como un colchón estadístico en caso que fuera necesario. Así que uno nunca debe decir nunca cuando uno mira estos datos, porque nunca sabemos lo que podría pasar. Yo realmente no tengo mucho que agregar a lo que ya se ha dicho. Aquí, evaluando las prioridades, hay otra cosa en que tenemos que pensar y es la gobernanza. ¿Cómo implementamos un proceso útil de tal manera de determinar las prioridades y de dejar las cosas que no necesitamos seguir haciendo? La iniciativa de Data Gaps es una buena iniciativa donde muchos consejos vienen del campo de las políticas y ayuda a implementar las cosas. Entonces, ¿cómo mantenemos esto en el futuro? El otro punto que usted señalaba, Bruno, acerca de la necesidad de poder responder a estos shocks como COVID, que de repente solicita cosas que no habíamos visto antes, muy relevante también. Pero tenemos que mantener una cierta capacidad de activar y desactivar las cosas. Durante el COVID hacíamos un seguimiento semanal del PIB de los países y fue muy útil en ese momento porque las cosas cambiaban muchísimo. Hoy es mucho menos importante tener una estimación semanal del PIB. Pero las preguntas son, ¿qué hacemos
con las habilidades y la capacidad que construimos para producir esto. No lo queremos perder porque pueden pasar cosas a la vuelta de la esquina y por lo tanto queremos mantenerlo, pero no es muy eficiente seguir produciendo algo que puede ser de menos relevancia. Así que creo que necesitamos conversar sobre cuáles son los temas con los que queremos seguir y cuáles son las capacidades que necesitamos preservar. Ahora, mirando esto desde un punto de vista puramente económico, está claro que la oferta va hacia arriba, tiene una tendencia hacia arriba. Tiene que haber una oferta también de capital humano que comprende que produzca. Big Tech es importante porque cuando uno va a buscar economistas al mercado, el mercado ha cambiado masivamente comparado con hace 10 años. Están todos estos datos, pero ¿qué hacemos con ellos? Entonces se contrata capital humano muy capacitado para luego producir productos valiosos para el sector privado. La pendiente ciertamente va hacia arriba. Nos queda tiempo para una pregunta más. Tengo una pregunta para el señor Brzezinski. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el potencial de la fuente de datos y la ciencia de datos, considerando la ciberseguridad, la ética y la privacidad de los datos? El Banco Central Europeo, hay que trabajar con datos provenientes de muchos países. Mi pregunta es, ¿cómo gestionan la gobernanza de los datos en este caso? ¿Es independiente para cada país o tratan de tener una unidad centralizada? Muchas gracias. Es una pregunta muy compleja y es una pregunta de gobernanza muy compleja. No estoy 100% seguro si podré responder esto en un par de minutos, pero en la práctica, en la actualidad, como mencionaba, estamos tratando de construir una plataforma de gestión de datos común. Estas cosas que usted menciona pueden estandarizarse, porque por supuesto tenemos datos agregados, mucha conversación acerca de información estadística confidencial y quién puede tener acceso a esos datos, quién no. Usuarios que tienen que justificar por qué quieren tener acceso a conjuntos de datos en particular, incluso partes en particular. Esos conjuntos de datos son de propiedad del ESP y son recolectados por ellos. Eso significa que no hay una gobernanza unificada para los diferentes conjuntos de datos. Y, por supuesto, esto plantea algunos desafíos. Por ejemplo, un conjunto de datos es gestionado o gobernado de una manera y después de una manera ligeramente diferente en otro lado. Evidentemente, eso no le agrega nada a la simplicidad. La respuesta simple es que es complejo. Y, por supuesto, desde la perspectiva IT, nuestros colegas están haciendo lo más posible por asegurar el acceso a los datos utilizando diferentes tipos de tecnologías existentes. Lo que esto significa en la práctica es que tenemos un warehouse donde hay modelos de roles muy complejos que permiten que las personas o unidades tengan acceso a un conjunto de datos para propósitos de la producción de estadísticas. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Y nos queda 1 minuto, 36 segundos. Y creo que hemos cubierto mucho. Quiero agradecerles a todos por sus ideas profundas. Esto ha sido grabado y será una referencia para el futuro. Y en el futuro veremos qué viene y cómo vamos a enfrentar todos estos desafíos.